Hola, en este video realizaremos un acercamiento intuitivo al concepto de función. Una función es una instrucción de unión que relaciona dos o más conjuntos entre sí. Generalmente, cuando tenemos dos conjuntos, la función se define como una regla de asociación entre un conjunto llamado dominio con uno llamado codominio. También se les conoce como dominio e imagen respectivamente o simplemente como dominio y rango. Podríamos suponer que una función es como una máquina que tiene una entrada y una salida. Lo que sale está relacionado de alguna manera con lo que entra. Por ejemplo, con una calculadora podemos multiplicar por 2, lo que es una función muy simple. Utilizarla para sacar la raíz cuadrada también es una función. De la calculadora obtenemos el seno, el coseno y la tangente, que son funciones que se usan en trigonometría, pero no vamos a ver funciones concretas. Nuestro interés en este video es clarificar la idea general de una función. Primero, es útil darle un nombre a una función. Por su conexión en matemáticas, el nombre más común es simplemente f, pero puedes usar otras letras como g, h o cualquier otro nombre que quieras. También es importante darle nombre a lo que se va adentro de la función. Generalmente se pone entre paréntesis después del nombre de la función. Por ejemplo, escrita así y leída como f de x, la expresión nos dice que la función se llama f y que x es lo que entra en f. Y normalmente una igualdad indica lo que la función le hace a la entrada. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrada nos dice que la función f toma a x y lo eleva al cuadrado. Así que con esta función una entrada de 4 da una salida de 16. Esto podemos escribirlo como f de 4 igual a 16. Lo que indica que la función se evaluó para un valor de x igual a 4, lo que llevó al resultado 16, que se denomina como la imagen de 4 en la función. Obvio es decir que f de 4 igual a 16 es sugerente de que 4 está relacionado de alguna manera con 16. Otro ejemplo es suponer que un árbol crece 20 centímetros cada año, por lo que la altura del árbol está relacionada con la edad por la función a de esta manera. Así que si la edad del árbol es de 10 años, entonces su altura es igual a 200 centímetros. Pero la función de la altura del árbol no tiene sentido si la edad es menor que 0, lo que supone que las funciones deben ser acotadas por criterios de lógica según el caso. Así que tenemos que usar algo más general y ahí es donde entran en juego los conjuntos. Podemos decir que una función toma elementos de un conjunto y devuelve normalmente con algún cambio elementos de otro conjunto. Con esto llegamos a una definición más formal. Una función relaciona a cada elemento de un conjunto con un elemento, exactamente uno y solo uno, de otro conjunto. Exactamente uno significa que la función es univaluada, es decir, no devolverá dos o más resultados para una misma entrada. De forma gráfica, los elementos del conjunto del dominio se relacionan con uno y solo uno del codominio. Puede ocurrir que existan dos términos del dominio que se relacionen con un mismo elemento del codominio. No pasa nada, no hay ninguna regla contra esto. Y también puede pasar que haya elementos del codominio que no se relacionen con el dominio. Esto también se vale. Regularmente verás que el conjunto X es el dominio o entrada, el conjunto Y es el codominio o salida y el conjunto de elementos de Y a los que llega alguna flecha, es decir, los valores verdaderos de la función, se llaman rango o imagen. Podemos escribir las entradas y salidas de una función como pares ordenados, como 4,16. Se llaman pares ordenados porque la entrada siempre va primero y la salida después.
Así que 4,16 implica que la función toma 4 y devuelve 16. Basados en lo anterior, una función también se puede definir como un conjunto de pares ordenados. Por ejemplo, el conjunto f es una función que dice que 2 se relaciona con 4, 4 se relaciona con 5 y 7 se relaciona con 3. De ahí deducimos que el dominio es 2, 4 y 7 y el rango 4, 5 y 3. Por otra parte, como la función debe ser univaluada, entonces el conjunto R no es una función porque los pares 2,4 y 2,5 indican que 2 estaría relacionado con 4 y 5, o sea, no es univaluada, pues una misma entrada no puede tener dos salidas. En resumen, podemos hacer las siguientes conclusiones. Una función relaciona entradas con salidas. Una función toma elementos de un conjunto llamado dominio y los relaciona con elementos de otro conjunto denominado el codominio. Las salidas, es decir, los verdaderos valores de la función se llaman rango o la imagen. Una entrada solo produce una salida. Una entrada y la salida que corresponde se llaman juntos un par ordenado. Así que una función también se puede ver como un conjunto de pares ordenados. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.